Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla nuevamente Mario Chese desde Lima, Perú, y aquí estoy acompañado nuevamente de mi hermano Franco Chese, más conocido como La Basori. Y quisiera preguntarle a Franco qué opina sobre estos dos párrafos de dos atalayas distintas, que quiero leerlos inmediatamente, estos párrafos, para que él pueda sacar sus conclusiones al respecto. Porque es importante ver lo que dice acá la revista Atalaya, en este caso del mes de mayo del año 2023, página 16 y párrafo 9, que dice: desde 1919, y tomen nota de esto, estimados amigos, millones de hombres, mujeres y niños han salido de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, y han empezado a andar por este camino simbólico. Seguramente usted sea uno de ellos. Aunque este camino se abrió hace unos 100 años, se comenzó a preparar cientos de años antes. Esto es lo que dice la Watchtower en esta atalaya del año 2023, el mes de mayo, página 16 y párrafo 9. Ahora, curiosamente, vamos a encontrar que en el año 2016 en la página 27, 11 del año 2016, página 27, dice: en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, Charles Taze Russell y sus colaboradores se dieron cuenta de que las iglesias de la cristiandad no enseñaban la verdad bíblica. Por eso decidieron no tener nada que ver con lo que entendían que era la religión falsa, una manera de referirse a Babilonia la Grande. Entonces aquí viene mi pregunta, Franco. Acá la Watchtower dice que en el año 1919 millones de hombres y mujeres y niños han salido de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Pero en esta atalaya del año de 2016 dice otra cosa. Dice que en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, Charles Taze Russell y sus colaboradores se dieron cuenta de que las iglesias de la cristiandad no enseñaban la verdad bíblica. Por eso decidieron no tener nada que ver con lo que entendía que era la religión falsa. Es decir, salieron de una manera de referirse a Babilonia la Grande. que se salieron de ella. Así es. De la religión falsa. Así es. Entonces, ¿cómo se explica esto? Es a partir del año 1879 que salieron de la religión falsa, o fue el año 1919. Bueno, son una de las contradicciones que tiene esta religión falsa. Sí. Obviamente, la Huastar pues es una religión que dice una cosa en una atalaya, después dice otra cosa diferente en otra atalaya. ¿Cómo se puede explicar eso en total? ¿En qué año fue que empezaron ellos a salir de Babilonia la Grande? Bueno, todos sabemos que la Huastar enseña que en el año de 1919 el resto ungido estuvo formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que salieron de ella para hacer la voluntad de Dios y le pidieron perdón a Dios por sus transgresiones. Bueno, cuando la Huastar enseña eso es porque los testigos de Jehová durante la Primera Guerra Mundial rompieron su neutralidad cristiana, se involucraron con las religiones falsas que apoyaban la guerra, y la Huastar fue una de ellas que apoyó la guerra, que instó a los estudiantes de la Biblia de ese entonces a comprar los bonos de guerra, que apoyaran la guerra, que era necesario garantizar la libertad religiosa en Europa y que por eso habría que apoyar la guerra, apoyar a los que iban en contra de los que pretendían perseguir a la Watchtower, en este caso Alemania, que era su enemigo número uno, y la Watchtower tenía en esa época muchas propiedades ya invertidas en Alemania y temían que fijar todos los bienes de la Watchtower. Entonces la Watchtower rompió su neutralidad cristiana por intereses económicos para proteger sus bienes que tenía en Alemania, pensando que de que esta religión de los testigos de Jehová era una religión sionista, que era una religión que apoyaban a los judíos. No olviden que la religión de los testigos de Jehová, una de sus doctrinas más importantes de que el señor Russell, aparte de la piramidología, era que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, y que eran el pueblo escogido de Dios, y que las promesas hechas
Dios a Abraham, sería en realidad con ellos de todas maneras. Entonces, porque defendían tanto al sionismo, como fue Russell, que dio un discurso en el Teatro Hipódromo en 1910, Teatro Hipódromo en Nueva York, diciéndole a todos los asistentes judíos que fueron a esa reunión, a esa asamblea, en ese Teatro Hipódromo, se llama Teatro Hipódromo, fueron cientos de judíos, casi más de 1000 personas ahí, que eran judíos que estaban en Nueva York, para decirles que ellos eran el pueblo de Dios y que las promesas hechas por Dios a Abraham serían realidad en ellos y que ellos retornarían a su tierra Palestina y que eran el pueblo favorito de Dios. En 1918, la Watchtower decidió apoyar a la guerra, porque ya veía el futuro, lo que iba a pasar ahí con sus bienes, sus propiedades, por el simple hecho de ser una religión sionista. Entonces, la Watchtower le dijo a los testigos de Jehová que era necesario apoyar la guerra, comprando los bonos de guerra, que pudieran alistarse en el ejército también, y usar el uniforme militar, y que era importante dedicar un día, que era el 30 de mayo de 1918, para orar para que Alemania perdiera la guerra frente a sus países beligerantes. Es decir, que los aliados le ganaran la guerra a Alemania. Era necesario liquidar a los alemanes. Ese simple hecho de que la Watchtower se interfiriera en la guerra, con el fin de eliminar que los alemanes perdieran la guerra, y garantizar sus bienes en la Watchtower rompió su neutralidad cristiana. Entonces el resto ungido salió de la organización de Satanás en 1919 pidiendo perdón a Dios por haberse inmiscuido en la guerra, por haber apoyado el discurso del presidente Wilson, que dijo que era necesario apoyar la guerra y comprar los bonos de guerra. Y dijo, sí, lo que dice el presidente Wilson está bien, compren bonos de guerra, y compraron bonos de guerra los testigos de Jehová desde ese entonces, estudiantes de la Biblia, compraron bonos de guerra. Y sí, se me inmiscuyeron con todas las religiones que compraban bonos de guerra, como eran las iglesias protestantes, la católica, todos se unieron en uno solo, que es lo que se conoce como Babilonia la Grande. Y la Watchtower estuvo formando parte de ella por conveniencia, y eso cometieron un pecado. Y en ese sentido la Watchtower dice pues que en 1919, cuando salieron de prisión los directores de la Watchtower, pidieron perdón a Dios por sus pecados, por haber apoyado la guerra. Cuando en un principio no la apoyaban, pero después sí dijeron que sí, porque les convenía por la parte de protección de los bienes, y segundo, para querer reducir sus penas de 20 años de cárcel que se habían dado, porque al principio se objetaban a la guerra, ¿no? Aunque no debieron tampoco opinar, no debieron decir nada, así, ni en pro ni en contra, pero sí se pusieron en contra. Y eso rompiendo su neutralidad cristiana, porque explica neutral es no meterse en la guerra, ni decir sí o no. Pero esta declaración que hace la Watchtower, acá, te lo voy a leer, ¿no es cierto? Sí. Dice que también en el año 19, millones de hombres, mujeres y niños han salido de Babilonia la Grande, el Imperio Mundial de la Infancia. Pero, ¿qué hacemos con Russell ahí? Él pertenece a otra época. Yo quería terminar esta idea, ¿no? Claro, la Watchtower dice que el resto ungido estuvo formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que pidió perdón a Dios en 1919 y los nombró con sus cargos fieles y créditos para anunciar las buenas nuevas a las naciones, sacar a gente de la religión falsa, poner a la religión verdadera. No se refiere a todos los estudiantes de la Biblia que estuvieron formando parte de la organización de Satanás, sino solamente el resto ungido de la Watchtower, ¿ya? Por si acaso. Ahora, pero también eran ungidos los que estaban antes. Sí, eran ungidos. Sí, pero en realidad porque da la impresión esta declaración de la Watchtower, sí, que antes del año 19, sí, prácticamente los excluye a Russell de ser un instrumento de Dios y que todavía estaba dentro de Babilonia, ¿o no? Claro, en eso estoy de acuerdo contigo. Porque uno piensa, ¿y qué hace? Por eso la segunda atalaya que muestras, que se remonta más atrás, porque que fue Russell. Estoy de acuerdo, pues, que hubo, digamos, esta supuesta apostasía, si se quiere, del año 19, ¿no? De haberse vuelto como apoyadores del mundo, ha roto su neutralidad en este grupo, pero antes de que ocurriera esto, se supone que hubo personas que ya se habían salido de Babilonia la Grande, ¿no es cierto? Exactamente. Ya estaba Russell fuera de Babilonia la Grande,
y no decir pues que a partir del año 19 millones se han salido de Babilonia Grande, porque daría la impresión de que no están considerando Russell como que hubiera estado fuera de Babilonia, sino que también estuvo dentro de Babilonia. Sí, pero la contradicción es la segunda atalaya que tú muestras. Que Sí, dice pues, que porque la segunda atalaya, y voy a leerla nuevamente, sí, acá en el año 2016, página 27, el mes 11, en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, Charles Taze Russell y sus colaboradores se dieron cuenta de que las iglesias de la cristiandad no enseñaban la verdad bíblica. Por eso decidieron no tener nada que ver con lo que entendían que era la religión falsa, una manera de referirse a Babilonia la Grande. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no incluyen también a estos señores que estaban antes del año 19 dentro del grupo que salieron de Babilonia la Grande? Y parece darse a entender que recién en el año 19 empezaron la gente a salirse de Babilonia la Grande y formar parte del grupo de lo que viene a ser los testigos de Jehová. Entonces eso me deja a mí un poco desubicado. ¿Por qué? Yo creo que tengo la respuesta a eso. O es que no lo quieren a Russell. Lo excluyen a Russell porque en el libro Proclamadores, en la página 201, que podemos ver, voy a leer lo que dice la página 201 del libro Proclamadores. Dice algo muy interesante. Dice, van a ver ustedes una figura, en la página 201 van a ver ustedes un cuadro con una pirámide, que es la pirámide de Keops. Y dice así: por cerca de 35 años, el pastor Russell pensaba que la gran pirámide de Giza era un testigo de Dios en el desierto, ¿no? Corroborando, y que estas pirámides corroboraban periodos de tiempos bíblicos. Isaías 19. Sí, 19. Dice, pero los testigos de Jehová han rechazado toda idea que la gran pirámide de Giza tuviera algo que ver con la adoración verdadera. Ajá, qué interesante. Miren esa declaración que hace la Guastara de 1993 con este libro Proclamador, diciendo pues que en realidad lo que Russell estuvo enseñando desde 1879, que una pirámide de Egipto, que la Biblia menciona en Isaías 19, que estaba puesta por Dios en el desierto, corroboraba con periodos tiempos bíblicos, que era una Biblia en piedra, era un testigo de Dios en piedra. Entonces, este es del año 1993. Sí, pero la revista, el libro. Pero lo que dijo acá fue en el año 28, ¿no? Ya. ¿De dónde sale esta referencia de la Watchtower de que no era de adoración verdadera? ¿De dónde sale esa idea? Porque el señor Rutherford en 1928 publica 2 atalayas, una del 1 de noviembre y la otra es una del 15 de noviembre y otra del 1 de diciembre de 1928. 15 de noviembre y 1 de diciembre de 1928, donde ya recién el señor Rutherford publica que lo que el señor Russell estuvo enseñando con respecto a la epidemiología había sido engañado por Satanás el diablo. Ahí lean ustedes que dice que Satanás era muy astuto y engañó al pastor Russell, haciéndole creer a Russell que la gran pirámide de Keops en el Cairo tenía que ver con la adoración verdadera y que era una Biblia en piedra, un segundo testigo, era como la Biblia misma pero en piedra, que corroboraba periodos de tiempos bíblicos. O sea que en otras palabras, entonces el señor Rutherford estaba excluyendo a Russell. Eso lo hizo como una persona que realmente había salido de Babilonia la Grande. Exactamente. En realidad no había salido. Exactamente. Entonces, por esa razón la Watchtower ya no toma a Russell, o sea, como el que salió de la religión falsa, porque seguía en la religión falsa enseñando doctrinas que no eran de la adoración verdadera. Aquí lo vamos a leer, que lo que el señor Russell durante 35 años de su vida no era de la adoración verdadera. Y si no era de la adoración verdadera, estaba inmerso con la adoración falsa, con las religiones falsas, claro, de Babilonia la Grande. O sea que este cuento de la atalaya que salió él de Babilonia la Grande porque se dio cuenta que estaba todo mal, claro, ¿no? Es un mito. Y aparte de eso, ¿qué decimos del año 14? Entonces, que también lo elaboró Russell y que se mantiene dentro de la Watchtower. También, claro, ese es otro problema, ¿no? Del año 14. Porque eso se mantiene. Claro, es una enseñanza que viene de Russell, que se supone pues que él no salió, ¿no? de
de Babilonia la Grande, y sin embargo consideran esa enseñanza como algo cierto. Un hombre que no había salido de Babilonia, que estaba también inmiscuido en la religión falsa. Entonces, ¿cómo se va a tomar un pensamiento de este individuo que estaba viviendo en la oscuridad como verdad y plasmarla en la Watchtower como una doctrina fundamental? Ya. Entonces, habiendo visto eso, que la Watchtower excluye a Russell porque estuvo enseñando doctrinas de adoración que no era de adoración verdadera, entonces estaba formando parte de las religiones falsas que se llaman doctrinas falsas, de adoración falsa, parte de Babilonia la Grande, que era igual que Babilonia la Grande, que también tenía enseñanzas falsas. No solamente fue falsa la cuestión de la epidemiología, sino que también Rutherford dijo que el pueblo de Dios no era el pueblo hebreo, que esa también era una enseñanza falsa, y que el único pueblo de Dios eran los estudiantes de la Biblia. Y los de Jehová lo creyeron porque lo dijo este tipo, porque lo dijo el señor Rutherford, que no era el pueblo de Dios porque él le dio la gana de decir que no era el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, y que lo que se Russell enseñó con respecto a la piramidología y el sionismo, por eso se llamaba la atalaya de Sion o del sionismo, no era de la adoración verdadera. Entonces lo descartó a Russell como aquel que salió de las religiones falsas de Babilonia la Grande para enseñar y traer mucha gente a la verdad. Pero mantuvo el año 14 de Russell. Pero mantuvo el año 14 de Russell. Como una verdad fundamental. Claro. Es una idea que también que realmente se lo dio Nelson Barbour, ¿no? Al final de cuentas fue Nelson Barbour que le dio esa idea del año 1914. Por supuesto. Que no salió de Russell. No salió de Russell. Pero Russell fue el responsable de meterlo a la Watchtower. Claro. ¿No? Y ahí Rutherford no dijo, esto hay que sacarlo también, ¿no? Entonces, cuando la Watchtower viene a decir que en 1919 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, hombres, mujeres y niños salieron de Babilonia la Grande, del imperio de la religión falsa, para conocer la verdad, nos preguntamos, ¿es cierto eso? Que en 1919 se empezó con la selección del esclavo en 1919 a predicar la verdad a las naciones, y millones de personas, de hombres, mujeres y niños, han entrado a conocer la verdad por medio de asociarse a la organización de la Watchtower. ¿Es eso cierto? Entonces viene la pregunta. ¿Es cierto que la Watchtower a partir de 1919 sacó a la gente de Babilonia la Grande para traer a la religión verdadera? ¿Saben ustedes que esta enseñanza de la epidemiología del sionismo se enseñó hasta 1929? ¿Cómo? 10 años después de 1919 se saca a la gente del mundo para pasar a la religión verdadera, cuando todavía no se ve descartado las enseñanzas de Russell con respecto a la epidemiología y el sionismo. Se seguía creyendo que la gran pirámide de Egipto, en Giza, corroboraban periodos de tiempos bíblicos. Y hay evidencia de eso, que se prolongó todavía por 10 años más esa enseñanza. Por supuesto, porque como hemos visto en la atalaya del 1 de noviembre de 15 de noviembre de 1928 y la del 1 de diciembre de 1928, claro, el señor Rutherford decide abandonar la epidemiología, diciendo que Satanás, el diablo, había engañado a Russell, haciéndole creer que la gran pirámide tenía que ver con la adoración verdadera, cuando en realidad no era de religión verdadera, o sea, era de la adoración falsa. O sea que por espacio de 9 años, ¿no? Hasta el año 28, ¿no? Bueno, dice que en 1919 hasta 1928 son 9 años, ¿no? Sí, 9 años. 9 años estuvo enseñando la pedagogía del sionismo. Entonces, realmente sacó, piense con la cabeza, realmente a partir de 1919 salió de Babilonia la Grande, cuando estaba enseñando todavía religiones, doctrinas de la adoración falsa, como dice acá, que no era de la adoración verdadera, es decir, una enseñanza de la religión de Babilonia la Grande, falsas. Hasta ese momento, ¿cómo pudo haberlo sacado a la gente? ¿Para qué? Para que estudien los estudios de las escrituras de Russell, porque esos libros se usaban para estudiar. Se predicaba con esos libros hasta 1929. Y en cuanto a ese asunto de la cruz y también la celebración de las Navidades, también se prolongó hasta el año 27. ¿Cómo fue? Claro, la Navidad era también hasta 1928, 27. Sí, 27. Se querían las Navidades, se creía que Cristo había puesto una cruz. Y no habían salido totalmente de Babilonia. Porque estaban todavía celebrando Navidades hasta el año 27. ¿No? Pero el punto es, si la Watchtower está reconociendo el libro Proclamadores en la página 201, que lo que el señor Russell durante 35 años de su vida, es decir, toda su vida, no era de la adoración verdadera
Entonces estaban formando parte de la religión falsa, porque esta doctrina de la piramidología, que dice acá muy claramente que los testigos de Jehová han comprendido que no tienen nada que ver con la oración verdadera, quiere decir que estaban enseñando doctrinas de la oración falsa. Obvio, ¿no? Entonces, ¿cómo es verdad entonces que si eso se enseñó hasta 1928, cuando ya el señor Rutherford decide descartar esa enseñanza y se da cuenta, Rutherford se da cuenta en 1928 que lo que había enseñado su antecesor, que ya había muerto, no era de la oración verdadera, no tenía nada que ver con la oración verdadera, era una enseñanza falsa. Entonces, ¿cómo es verdad que en 1919, 9 años antes de 1928, todavía se sigue enseñando la piramidología? Y vengan a decirme que en 1919 los estudiantes de la Biblia de ese entonces han sacado la gente de la religión falsa, cuando la Watchtower estaba todavía inmersa en la religión falsa enseñando la piramidología del sionismo. Hasta 1928 en que decide por fin dar su opinión. En la tarea del 15 de noviembre y 1 de diciembre de 1928, él explica que Satanás, el diablo, que era muy astuto, había hecho creer al pastor Russell que la gran pirámide de Keops tenía que ver con periodos de tiempos bíblicos, que era una Biblia en piedra, que era un testigo de Dios de piedra en el desierto, que lo que decía la gran pirámide en sus interiores, los pasajes corroboraban lo que la Biblia profetizaba, como el año 14. Y eso pues lo fue descartado por el traidor de Rutherford, que apoyó toda su vida en la piramidología de la Watchtower. Aprovechó que se murió el jefe para tirar a la basura en 1928, más o menos un poco más de 10 años de muerto el pastor Russell, decide tirar a la basura porque no quería hacerlo antes, pero no quería enemistarse con los que eran fieles a Russell y lo querían mucho y no querían aceptar que tiraran sus doctrinas a la basura, querían conservarlas, pues porque es lógico, si te enseñaba la verdad no podía botar a la basura. Y Rutherford se botó a la calle, nombrándolos como esclavo malo, aquellos que realmente defendían a Russell y sus doctrinas querían conservarlas. Entonces lo llamó esclavo malo y él era el bueno. ¿Por qué? Porque él se quedó en la Watchtower como presidente. Porque es muy preocupante de todas maneras que se excluya, ¿no?, a Russell y a estos estudiantes de la Biblia como aquellos que salieron de Babilonia la Grande, ¿no? Porque entonces ¿qué hace fundamento? O sea, este movimiento se supone que es el russellismo, ¿no? Y bueno, y ahora pues ¿quién es realmente el que tuvo iluminado para dar inicio a este movimiento, ¿no? ¿Quién era el iluminado? Claro, porque si no era Russell, y después mañana después el doctor Rutherford también se descartó sus libros porque había falsedades. Entonces uno dice, ¿quién fue el nombrado para dar inicio a este movimiento de restauración, por llamarlo de alguna manera? Y la más grave del asunto es que apenas fue nombrado el esclavo en 1919, según versa la doctrina de la Watchtower, cuando pidió perdón a Dios por sus pecados, parece haberse involucrado en la guerra. Y Dios los perdonó, dice que los perdonó y oraron eso en la asamblea de septiembre en Ohio, se celebraron su asamblea ahí, y en septiembre de 1919 pidió perdón a Dios por sus pecados. No sé, ¿quién dice eso? Lo cuenta la Watchtower, que pidió perdón a Dios. Nadie es testigo de eso. Nadie es testigo de eso, nadie vieron orar a nadie. Dice que pidió perdón a Dios, porque dice el cuento, pidió perdón a sus pecados en el año 19 y los nombró con su esclavo fiel y directo. En el año 1921 el señor Ralph estaba vivo, escribió uno de sus primeros libros, que se llamó El Arpa de Dios, donde dice que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. No tiene ni idea que el año 19 decían nombrar él como el esclavo fiel y discreto. Qué raro, ¿no? Bueno, ese es otro tema que ya lo hemos tocado. Pero el punto es este: si es cierto que lo que dice esta atalaya que Mario acaba de leer, de que a partir del 1919 los testigos de Jehová han sacado miles de personas de la religión falsa, para que de Babilonia la Grande, a millones, hombres, niños de la religión falsa, lo sacó para entrar a otra religión más falsa, que era la Watchtower, porque a partir del 1919, cuando empezaron a predicar y a jalarse mucha gente de esa época, empezó una campaña de los millones en 1919, que se llamaba Millones que ahora viven jamás morirán, que empezó desde 1920 hasta el 1925. 5 años predicando una falsedad, y durante esos 5 años estaban capturando un montón de millones de personas, hombres, mujeres y niños, a esta organización, para que se enteraran que el fin del mundo vendría en 1925 y que ellos no morirían jamás. Y plata también, ¿no? Y plata también. Entonces, ¿no? Sí, sacándole de Babilonia la Grande para entrar con el susto de que ya se viene el fin. Sí, ¿no? para meterlos a Babilonia la Chica, la Watchtower,
para que pudieran ellos también incorporarse esos millones de mujeres, hombres y niños que se salieron dentro del 19. ¿Para qué? Para que se involucraran en algún discurso falso, con una promesa falsa que millones que ustedes viven ahora nunca morirán, porque en 1925 van a ser los patriarcas y se va a entrar a un paraíso restaurado, y ustedes nunca morirán, porque entrarán en ese paraíso. A esa religión nos metió la Watchtower en 1919, a billones de personas, con un engaño, con una falsa profecía del fin del mundo, y empezaron con el pie izquierdo. ¿Qué? ¿Realmente lo sacó de la religión de Babilonia la Grande para meterlo a la religión verdadera de la Watchtower? ¿Beneficiándose de una profecía falsa? ¿Beneficiándose de la enseñanza de la Watchtower? Dice, beneficiándose. ¿De qué? Entrar a la Watchtower en 1919, comienzan a capturar gente de la predicación en el mundo, clavo frío y discreto, y los trae a la sociedad Watchtower para que se involucren en el discurso millones que ustedes están viviendo, están acá, como te dije, no morirán jamás porque entrarán al nuevo mundo en 1925, porque lo digo yo, el señor Ralph, porque viene el Armagedón. Y entraremos al país restaurado y van a entrar los patriarcas. Nada de eso ocurrió. Todo fue una falsedad. Todo el asunto de Besarín y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es imposible que esta gente haya salido de Babilonia la Grande para entrar a Babilonia, a la región verdadera, cuando realmente sigan involucrados en Babilonia la Grande, porque sigan sellando también en 1928 la piramidología y el sionismo, celebrando Navidades en Betel con bombos y platillos, el Día del Padre y la Madre como si nada. ¿Ya? Entonces, el asunto de la cruz, ¿hasta cuándo duró? Sí, también por los años 31. Cuando uno ve el libro El Arpa de Dios, que se imprimió en español en 1930, por ejemplo, siguen poniendo la cruz ahí, 1930. Ahí está en el libro El Arpa de Dios. Empieza la página con una cruz, Jesús crucificado. Y eso fue un poquito más adelante todavía. Y después lo sacaron. Porque en el libro Creación, que fue un libro también de Radford, pone la crucificación de Jesús en una cruz junto con dos más, los ladrones. Y lo pone crucificados, no lo pone en una estaca. Entonces, ese es otro asunto. Yes. Realmente en 1919 la Watchtower sacó millones de personas, hombres y niños y mujeres dentro de la religión de Babilonia la Grande para traer la religión verdadera. Cuando se comenzó a traer a esa gente e involucrarlos en la organización de la Watchtower para que creyeran en una profecía falsa para 1925, que no morirían jamás porque entrarían al nuevo mundo en 1925 cuando resucitarían los patriarcas. ¿Cómo puedo darle ese alimento sí, pues, a quien perdonó? Jesús lo estaba alimentando, dice. Le perdona su pecado, ¿no? Haber roto su neutralidad, pero por otro lado les da una profecía falsa. Claro. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Una enseñanza falsa y sigue enseñando que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo. Esa es la enseñanza en 1919, señores. ¿Cómo? La Watchtower me dice ahora que la enseñanza de la epistemología no tiene nada que ver con la oración verdadera, quiere decir que entonces tenía que ver con la oración falsa. ¿Y quiénes son las religiones falsas de la oración falsa? Que están en Babilonia la Grande. Entre ellas la Watchtower. En 1919 la Watchtower jamás salió de la organización de Satanás. ¿Ya? Seguían metidos ahí en Babilonia la Grande. Ahora, ven este libro que está acá, El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Vamos a leer la página 384, párrafo 33. 384. Voy a leérselo a ustedes para que vean lo que dice ahí, ¿eh? Para que vean que no estoy inventando una fecha falsa. Quiero que ustedes se den cuenta de lo que dice acá, ¿no? Aquí lo tenemos. Dice, en el párrafo 33 de la página 348 del libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Revísenlo, dice. Después, en el año de 1929, o sea, después de 1928, después de publicar a través del 15 de noviembre y 1 de diciembre de 1928, en la cual declaraba que la gran pirámide de Keops tenía que ver nada con la oración verdadera, lo declara en estas dos revistas Atalaya, y que Satanás, el diablo, engañó a Russell, haciéndole creer que tenía que ver con la oración verdadera. El concepto de la epidemiología como testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, que corroboraba periodos tipos bíblicos. Que Satanás engañó eso, el engañó Russell. Sigamos leyendo, el 33. Dice, después, en el año 1929, hace un año después de 1928, se decidió entre el público, entre el público de todas las existencias restantes de los 6 tomos de los estudios de las escrituras por Russell y del misterio terminado. Aquí está la prueba. En 1929 se votaron todos los libros del señor
Russell, tanto sus 6 tomos de escrituras como el libro El Misterio Terminado. Todo a la basura y no se vendió nunca más. ¿Por qué? Porque estaba lleno de epidemiología y sionismo que según la Watchtower no era de la adoración verdadera, porque los únicos el único pueblo de Dios, según Rutherford, eran los estudiantes de la Biblia y no los judíos. Imagínense semejante aberración, ¿no? Entonces, realmente en 1919 los testigos de Jehová sacaron a millones de personas para entrar a la religión verdadera, abandonar la Babilonia la Grande, que enseñaba doctrinas falsas, cuando está reconociendo que hasta 1929 se vendían las existencias del pastor Russell, los estudios de escrituras, que recién en 1929 se decide botarlos a la basura y no publicarlos nunca más. Entonces hubo un periodo de 10 años que se estuvo trayendo gente a la Watchtower que estaba todavía formando parte de la organización de Satanás, porque están enseñando la epidemiología del sionismo que ahora la Watchtower no cree. Por eso a uno no lo puede engañar con cuentos chinos, que de 1919 millones de personas se ven a grande. No, señores, seguían metidos queriendo doctrinas falsas de la adoración falsa, que no era la adoración verdadera, como dice el libro de Proclamadores en la página 201, seguían metidos ahí. Y eso se descartó recién en 1929, como acabamos de ver en el libro El Reino del Milenio de Dios se ha acercado, página 348, párrafo 33. Lo dice bien claramente que en ese año se tiró toda la basura. Todos los libros nunca más se vendieron. Y lo que había en stock se quemaron. Entonces la Watchtower seguía hasta 1929, hasta la fecha que se votaron los libros, creyendo en doctrinas de la adoración falsa, que prueban pues que también que la religión de Jehová era una religión falsa, que se llama doctrinas falsas, que no era de la adoración verdadera, que no tenía nada que ver con la adoración verdadera, lo dice el libro Proclamadores. Entonces, ¿salieron de la religión de Satanás en 1929? No, siguen ahí dentro. Eso es elemental. Interesante. Elemental, ¿no es cierto? Ya demostrarle la literatura. Sí. El Reino de Milenio de Dios dice que en 1929 se descartaron las doctrinas falsas de la piramidología. Un año antes de votar este libro, se publica la tarea del 15 de noviembre y 1 de diciembre de 1928. Rutherford comienza ya a decir que la pedagogía que ellos estaban enseñando hasta ese momento no era de razón verdadera, que Satanás, el diablo, había engañado a Russell, que fue Satanás que le dio esa idea. Es decir, los estudiantes de la Biblia hasta 1928 estaban enseñando doctrinas de Satanás, el diablo. ¿Qué cosa? Porque fue Satanás que se le puso esa idea en la mente de Russell, que lo engañó, y Russell lo puso como una doctrina verdadera, cuando era una doctrina de Satanás. Entonces la Watchtower estaba más embarrada que Babilonia la Grande, sí. Y bien involucrada en Babilonia la Grande, junto con otras regiones falsas. No habían salido en 1919. Ya lo mostré con pruebas. Sí. O sea, hay en realidad la intención también de Rutherford y también de esta atalaya es prácticamente que nos olvidemos de Russell, ¿no? Que este no es un hombre que realmente estaba guiado por Dios, porque no hay otra conclusión. ¿Qué cosa puedo concluir yo? Que no estaba entonces este hombre dentro no era el hombre llamado por Dios para restaurar las verdades bíblicas, como sostiene la Watchtower. Y es por esa razón que cuando el señor Rutherford escribió el libro El arpa de Dios en 1921, diciendo que el esclavo fiel y discreto del pastor Russell, todavía era leal a Russell. Pensaba que sus doctrinas eran verdaderas, que él era el esclavo fiel y discreto, ni nadie más, sin duda alguna. ¿Quién pensaba eso? El señor Rutherford en 1921 escribió El arpa de Dios y dice, sin duda alguna, el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Entonces, hasta 1921 todavía creía que la epidemiología tenía que ver con la adoración verdadera, y el sionismo también. Prueba de ello es que en 1925 el señor Rutherford escribe un libro que se llamaba Consuelo para los Judíos, donde decía que sin duda alguna las promesas hechas por Abraham, a Dios Abraham, serían realidad, y que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo. Eso lo dijo Rutherford. Dijo Rutherford en 1925 en un libro titulado Consuelo para los Judíos. Consuelo, les da un consuelo. Claro. Ustedes son el pueblo de Dios, para que años después, en 1928-29, comience a decir, no, pues, me equivoqué. ¿No? Los judíos no son el pueblo de Dios, sino son los estudiantes de la Biblia. Imagínense ustedes, un hombre que supone fue el esclavo nominado en 1919,
Dicho paso, no estaba enterado en 1919 el señor Ralph porque había sido nombrado él y sus directores los más capacitados. No tenía ni idea de eso. Pero a pesar que dijo en 1921, los años después de 1919, que el único esclavo que había escrito era el pastor Russell, él, como esclavo, comienza a decir que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo. Se voltea la tortilla y él dice, no, lo que el Señor hace, pues, ¿cómo? No dice que ese esclavo fue discreto, el único que estaba usando Dios para dar alimento y que era sin duda alguna. Ahora resulta que me viene a decir en 1928 que Russell estuvo influenciado por Satanás el diablo, en la atalaya del 15 de noviembre de 1928 y 1 de diciembre de 1928, diciendo que Satanás engañó a Russell. Lo engañó. Entonces la vuestra estuvo enseñando por más de 35 años doctrinas de Satanás el diablo. Sin duda alguna. No dice el libro Proclamadores. Durante 35 años el pastor Russell creía que la gran pirámide de Keops tenía que ver con la versión verdadera y que corroboraba periodos tipo bíblicos. Los testigos de Jehová, dice, han rechazado totalmente esa enseñanza de Russell porque se han dado cuenta que eso no tiene nada que ver con la versión verdadera. Claro, porque era esa enseñanza de Satanás. Y eso lo dice la UASTA en el libro Proclamadores. Y la epidemiología, como hemos visto, los libros de Russell, con la llena de epidemiología, los libros de Russell, que fueron estudios de escritura, están llenos de epidemiología, fueron echados en la basura, según este libro, que dice en la página 384, párrafo 33, dice que en 1929 se dispusieron de todo el stock de libros, de los 6 tomos de estudios de escrituras, y el video terminado y fueron echados a la basura. ¿Cómo? En 1929, ¿qué quiere decir que estuvieron 10 años después de 1919 sacando a la gente de Babilonia la Grande para meterlos a la Watchtower, para que aprendan la epidemiología, el sionismo y doctrinas falsas de Satanás el diablo, que fueron dadas por Satanás a Russell? Y me vienen a decir a mí que salieron de la organización de Satanás cuando siguen todavía recontra metidos en la organización de Satanás en 1919, 1920, 21, 22, 29. Entonces yo desenmascaro y con pruebas la mentira. Lean este libro. Lean el libro de Proclamadores, la página 201. Van a ver un gráfico de una pirámide y acostado está el comentario que el Russell enseñó una falsedad durante 35 años que no tiene nada que ver con la verdadera. Es decir, toda su etapa como presidente de la Watchtower y desde que en 1879 hasta su muerte enseñó una falsedad. Pero no cuenta que esa falsedad que enseñó Russell hasta su muerte en 1916, de 35 años como presidente, entró pues el baboso de Russell a continuar con esa enseñanza hasta 1928. ¿No? Y seguía enseñando la epidemiología de su haciendo eco a su pastor Russell, que según él era el único, sin duda alguna, el único esclavo fiel y discreto, según el arpa de Dios, de 1921. En 1928 le da la estocada final a su jefe, que decía que el único esclavo fiel y discreto, dice, no, todo lo que él enseñó desde su época, con respecto a la epidemiología del sionismo, que eran las dos cosas, dos temas que ocupaban sus 6 tomos de estudio de las escrituras, era epidemiología y sionismo. Y entonces, todos esos libros a la basura. ¿Esta es la religión verdadera? Este es el señor Rutherford, el que traiciona al fundador de la Watchtower, que él había dicho que era sin duda alguna, él era el único esclavo fiel y discreto que Dios estaba alimentando el alimento de su tiempo, por medio de Jesucristo. Sin duda alguna, para que después descartara las enseñanzas de Russell, que supuestamente fue el instrumento que usó Jesús para dar el alimento a su debido tiempo, para que enseñara epidemiología en 1979, y eso se enseñó hasta 1929, fueron más de 35 años, señores. Sí, pues no fueron 35 años de enseñanza de epidemiología, porque lo continuó 10 años más el señor Rutherford. Solo fueron 45 años que la sociedad Watchtower enseñó doctrina de Satanás el diablo, porque la epidemiología fue una enseñanza que le dio Satanás, según Rutherford, en el libro, en la tarea de noviembre 15 y diciembre 1 de 1928, bueno, que fue Satanás que lo engañó. Espero que lo tengan claro. Muy interesante tu explicación, Franco, y pienso que en estas dos atalayas, estos párrafos de la atalaya que empecé mencionando, sí, hay una clara contradicción, pues. Claro. Una clara contradicción. Comparen ustedes nuevamente la atalaya del 5 del año 2023, página 16, párrafo 9, y comparen lo que dice la atalaya del año 2016, en la página 27 del mes 11. Y vean ustedes, pues, que no
hay una clara contradicción. ¿O es que acaso hay luces encubiertas que sacan nuevas luces sin que las proclame porque ya quedarían en ridículo? Están proclamando nuevas luces así bajo la mesa para que no se haga un escándalo de cómo van cambiando. Yo he encontrado muchos cambios sutiles sin que sean proclamados estos cambios como nuevas luces, ¿eh? O esta es una nueva luz. ¿Cómo se puede entender esta contradicción? Bueno, yo creo que acá terminamos el video y esperamos, estimados amigos, que les haya gustado, que les haya servido para poder darlo a conocer este video a otras personas para que puedan enterarse de, de esta organización, de cómo se contradice y cómo pues nos deja perturbados con sus cambios tan radicales, ¿no?, en sus entendimientos. Gracias. Bueno, eso es todo. Y ya nos estamos viendo. Y bueno, gracias por su tiempo. Por su atención. Espero que les haya gustado y haya servido este video para esclarecer cosas que usted no sabe. Ya, listo. Gracias. Chao.